Hola, buenos días. Vamos a orientarlos cómo vamos a trabajar la siguiente hoja de inglés. Entonces recuerden las frases que quisiera que ustedes la pusieran en práctica. La primera es repeat after me y decimos think and share. Y siempre vamos a preguntar qué significa eso con esta pregunta. What's the meaning of think and share? Es decir, ¿qué significa think and share? Ajá. Entonces, pienso y comparto. Muy bien. Entonces, luego dice, look and write the names of the tools. Repeat after me, look and write the names of the tools. Bien. What's the meaning of look and write the names of the tools? Entonces, decimos, mira y escribe los nombres de las herramientas, porque esas son herramientas que las profesiones o los trabajadores utilizan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie de listas, ¿verdad? Que es bag, utensils, tray, wrench, stethoscope, hose. Ajá. Entonces vamos a repetir. Bag, utensils, tray, wrench, stethoscope, hose. Podemos repetir unas 5 veces para que el niño se vaya familiarizando. Bien, y preguntar, what's the meaning of bag? ¿Qué significa bag? Bueno, es la mochila del cartero, ¿sí? Utensils son lo que son los cubiertos. Tray, la bandeja que utiliza el mesero. Stethoscope, el estetoscopio del doctor. Y hose es manguera. Y ahí tenemos la palabra fire. Fire hose es la manguera del bombero. Entonces es una manguera especial. Por eso la acompañamos con la palabra fire. ¿Sí? Bombero. Decimos firefighter. Entonces fire porque es fuego. Entonces se relaciona con el fuego y por eso ponemos ahí la de antes de la palabra hose, fire hose, manguera de bombeo, y ya nada más la complementamos ahí y lo pronunciamos. Subimos la página, por favor. Bien. Me faltó Grange, es la llave inglesa, Grange. Bien, pasamos a la siguiente parte y dice, use the words to complete the sentences. Usa las palabras para completar las sentencias o los enunciados. Bien. Number 1, the server uses. Ajá. Entonces, the server uses. Entonces dice, el sirviente usa que usa los utensils. Ajá. Number 2, the firefighter uses a fire hose. The mail carrier uses a mail bag. ¿Sí? Es decir, el cartero utiliza una bolsa de cartero. The mechanic uses a wrench. El mecánico usa una llave inglesa. The doctor uses a stethoscope. El doctor usa un estetoscopio. The biker uses a tray. Entonces, el mesero usa una bandeja. ¿Sale?
Entonces, eso lo vamos a complementar y vamos a pronunciarlo, no sé, unas 3, 4, 5 veces para que termine el ejercicio. Eso sería por parte de inglés. Vámonos a español. En español estamos viendo los adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad y de modo, ¿sí? Ya aquí con la tarea que dejamos el día de ayer, bueno, ya más o menos estamos situando qué son los adverbios. Los adjetivos calificativos también. Los adjetivos calificativos son aquellas palabras que me ayudan a describir las cosas, las personas, los objetos, etc. Y los adverbios, bueno, son los que están describiendo el tiempo en que están sucediendo los acontecimientos, el lugar donde suceden los acontecimientos, qué tanto en un enunciado me pueden hablar, por ejemplo, de cantidades, utilizando las palabras como mucho, poco, e incluso algunas fechas. Y de modo, cómo lo hacen, tristemente, alegremente, etc. Muy bien. Del cuento que está ahora, que acabamos de leer, que está en la página anterior, esta que se llama, súbela poquito por favor, para ver el título. No, bueno, súbela para allá. Bien, dice el sabor de la sal. El sabor de la sal. Entonces aquí ya están los enunciados que vamos a trabajar con esta lectura. Y hay un ejemplo ahí en la página que dice la más pequeña contestó emotivamente, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es un adverbio de modo, emotivamente. Y tenemos que cambiar este enunciado y específicamente la palabra que está en cursivita, así como más agachadita, la vamos a cambiar, que es el adverbio, por otro adverbio, para que veamos cómo cambia el significado del enunciado, ¿sí? Por ejemplo, otro enunciado es, por ejemplo, dice, casi un año después, el rey anunció que habría un fastuoso banquete en el reino. Hasta ahí termina el enunciado. Casi un año después. La palabra después es el adverbio de tiempo. Es el adverbio de tiempo. Entonces, ¿por qué palabra o palabras podemos cambiar el significado de todo ese enunciado? Cambiando la palabra después por otra. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre casi un año antes es un adverbio de tiempo, el rey anunció que habría un fastuoso banquete en el reino, ¿sí? Entonces, esos son los enunciados que tenemos que ir rescatando. Aquí tenemos otro que tienen que escribir. La hija menor le pidió rápidamente a la anciana. Rápidamente. ¿Cómo lo hizo? Rápidamente. Esa palabra la tenemos que cambiar por otras. Si se les ocurren 3, 4, 5 enunciados, porque tenemos varios adverbios que pueden modificar el enunciado rápidamente, porque a lo mejor se me ocurre decir, lo primero que se nos ocurre es, le pidió lentamente a la anciana. La hija menor le pidió lentamente o apresuradamente, etc. ¿Sí? Aquí tenemos otro, después tenemos aquí. El rey comprendió que su hija lo amaba profundamente. Ese enunciado lo ponemos y tenemos que cambiar la palabra profundamente por otro adverbio. ¿Sale? Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer la de mañana en español. Vamos a subirlo. Aquí está el ejemplo, más. Aquí está el ejemplo, ¿sí? La más pequeña contestó emotivamente y lo cambiaron por tristemente. La más pequeña contestó tristemente. La más pequeña contestó torpemente. Y puede haber más ejemplos. Entonces, ojalá y puedan encontrar unos 5 más de cada enunciado que
que les leí hace ratito de la lectura. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a cambiar los adverbios que se están señalando en la lectura. Muy bien, entonces ya pasamos de inglés, pasamos a español y vamos con matemáticas. Vamos con la... ahí. Muy bien. El repaso de matemáticas dice, esa parte es la que vamos a trabajar. En esta ocasión no les puse que me argumenten su respuesta, pero sí lo vamos a anotar. Vamos a abrir un espacio ahí, vamos a poner el argumento, por qué esa respuesta es la correcta. ¿Sale? Entonces, ahorita no lo voy a explicar mucho porque eso son preguntas de repaso del bloque 4. Lo que sí voy a explicar es lo que dejé ayer. La siguiente página, por favor, de Word. Muy bien. El día de ayer les dejé esto, ¿sí? ¿Cuántos círculos debe tener la figura 5 si continuamos la siguiente sucesión? Estamos viendo sucesiones numéricas, ¿sí? Al principio veíamos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. De 4 en 4, de 5 en 5. Nada más, aquí hay una modalidad. Bueno, tenemos que observar, ya iniciamos con un número, pero luego vemos que ya no hay 1, ahora hay 3, luego de 3 ya no hay 3, ahora hay 5, 1, 2, 3, perdón, hay 6, y luego de 6 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo pongo los números de las bolitas que hay, pongo 1, aquí cambió a 3, aquí a 6, y aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. ¿Sí? 1, 3, 6, 10. Entonces tengo que visualizar cuánto se le va aumentando a cada paso, ¿sí? Entonces, si aquí había 1 y ahora hay 3, la pregunta sería, ¿cuántos le aumentaron? Entonces ya la mayoría de ustedes me mandó su trabajo, pues son 2, ¿sí? Que serían estas 2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente. Ahora tengo 3. ¿Qué pasó aquí? Tengo 1, 2, 3 y 4, 5, 6. ¿Cuántos le aumentaron? La respuesta es, le aumentaron 3. Entonces aquí le aumentaron 2, aquí le aumentaron 3. Vamos a ver qué pasa acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quedamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos le aumentaron? Entonces, la respuesta es 4. 1, 2, 3, 4, fíjense bien. Entonces, aquí había una, aquí le aumentaron 2, que podríamos verlas aquí, las de abajo, le aumentaron 2. Aquí le aumentaron 3, y aquí le aumentaron 4. ¿Sí? Entonces, dice aquí la pregunta, ¿cuántos debe tener la figura 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si a esta le aumentaron 1, 2, 3, 4, o sea, a la otra le van a aumentar 5, más todas estas las que ya hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 5, ¿cuántas sería? Pues 15, ¿verdad? Dibujen. Entonces, argumento tu respuesta. Bueno, la explicación que yo di la vamos a sintetizar y la pusimos aquí. Ajá. Entonces se le va aumentando a cada una bolita más. 1, 2, de 2 a 3, de 3 a 4, más la cantidad que ya estaba anterior. Muy bien. Y en la número 2 dice, María tiene un cuarto de pastel y Juan un octavo. ¿Quién tiene más pastel? Conmigo empezamos a trabajar con los giros. Y los giros empezamos a basarnos, más que nada empezamos a relacionar con las fracciones. Bien. Entonces vemos que las fracciones están en todos lados, que nos ayudan a resolver muchas dificultades.
y creo que es una base para aprender muchas cosas. A lo mejor más adelante vamos a ver esas mismas situaciones, pero en porcentajes cuando los niños vayan en quinto, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, dice María tiene un cuarto de pastel. Aquí tengo el pastel en cuartos. Un cuarto sería todo esto, ¿sí? Entonces, y Juan, un octavo. Entonces, aquí están los cuartos y aquí están los octavos, pero nada más vamos a mirar un pedazo. Bueno, lo voy a doblar. Un cuarto sería esto, ¿sí? De pastel. Recuerden, aquí estamos manejando pastel, no se me van a confundir con los ángulos, ¿sí? Un octavo. Entonces, este es un cuarto del entero y este es un octavo. ¿Quién tiene más pastel? Entonces, este es el de María y este es el de Juan. Que ustedes vean. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Entonces, argumento mi respuesta. Muchos de ustedes pusieron, bueno, que un cuarto es más grande que un octavo. Así de sencillo. Y algunos incluso me pusieron los dibujitos aquí, lo que son los dos enteros del mismo tamaño. Eso es muy importante. Mis dos pasteles son del mismo tamaño, pero uno dividido en 4 partes y uno en octavos. Ilumino un octavo, ilumino un cuarto, ¿vale? Entonces ya sí me doy cuenta. Muy bien. Y número 3 dice, en el mercado venden una manzana en 6 pesos, una naranja en 5 y una piña en 12. Entonces aquí es un problema de multiplicación. Si Martín compró 3 manzanas de a 6, 6 por 3, 2 naranjas, 2 por 5 y una piña, 1 por 12, ¿cuánto pago en total? Entonces ya nada más los resultados de las multiplicaciones los sumo y obtengo la respuesta. Argumenta tu respuesta. Bueno, porque debo de poner porque 3 por 6 es igual a 18 más 2 por 5 son 10 y 1 por 12 son 12. Entonces 18 más 10, 28 más 12 serían 40. Entonces tenemos ahí el resultado y ya lo ponemos y mira. Ajá. Entonces volvemos a repetir. 6 por 3 son 18, 28 y 12, muy bien, sí, serían 40. Ajá. Entonces, eso es la argumentación. La argumentación es todo lo que pasa en mi mente, ¿sale? Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Espero que nos vaya muy bien con la hoja que les voy a mandar, la otra hoja de Word. Eso fue lo que trabajaba, esto ya lo trabajamos, nada más lo estoy explicando y eso es lo que vamos a ver mañana. Hay que argumentarlo igual, ¿sí? Hay que explicarlo de esa manera como yo les estoy ejemplificando con sus palabras. Si quieren anexar dibujos o algo, lo pueden hacer. Eso sería todo y hasta mañana.